saludamos a esta hora a Aida Victoria Merlano, hija de Aida Merlano, quien huyó de una prisión y según un juez que la condenó finalmente en la última sesión de ayer a 90 meses de prisión, 7 años y medio de cárcel por haber favorecido la fuga de su madre. Aida Victoria, buenos días, muchas gracias por atender esta comunicación en la FM. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo recibe el fallo que ha emitido el juez en su contra y de haberle encontrado culpable por este delito? El tema de la culpabilidad lo vamos a apelar para que sea un tribunal de segunda instancia quien falle. Y el tema de del monto de la pena a mí me sorprendió muchísimo. Yo pues lo comentaba en mis redes sociales. Esperaba realmente que me dieran más de 15 años y que me mandaran a una cárcel. De hecho, para eso fue que me preparé, hice mi maleta y todo. ¿Esperaba esa condena porque usted tenía conciencia de que había favorecido la fuga de su madre? No, yo no esperaba la condena. Yo lo que esperaba era el monto porque fue lo que pidió la fiscalía. Y ante la realidad de que ya había sido condenada, como la fiscalía pidió 17 años de cárcel para mí, yo eso era lo que esperaba, ¿ves? Pero fue porque lo pidió la fiscalía. Si yo hubiese esperado eso porque hubiese sido culpable de los delitos, no estaría apelando. ¿Cómo fue su participación ese día en que se dio la fuga de su mamá? ¿Qué fue exactamente lo que hizo usted? Porque según leemos en el fallo, usted llegó acompañada de su hermano menor. Llevaba el maletín en el que finalmente Aida Merlano saca las prendas y la soga con la que termina huyendo del consultorio en el que se encontraba. ¿Cuál fue su participación? ¿Cuál es la versión suya de lo que ocurrió? Ok, yo no participé dentro del plan de fuga, eso primeramente. Y segundo, la fiscalía dice que la cuerda y los guantes estaban dentro del morral, pero no aporta ninguna prueba más que la especulación del fiscal para decir que eso fue así. Porque de hecho, si nos ponemos a evaluar las pruebas de la fiscalía, no existe ninguna prueba como tal que demuestre esa teoría de la fiscalía. Pero hay un tema ahí del maletín, Aida Victoria, de que usted había ingresado ese maletín, se ven las cámaras de seguridad y en ese maletín estarían las sogas a través de las cuales huyó su madre. Por eso te lo acabo de responder ahorita. Mira, yo no ingresé el maletín, según la fiscalía y según los videos, lo llevaba mi hermano en su espalda, era su maletín. Ahora, ellos tienen una teoría y es que dentro de ese maletín estaba la cuerda y los guantes, pero no aportan ninguna prueba de que eso fue así, porque es que en ninguna parte se ve. Primero, ni que yo soy quien suministra la cuerda y la meto en el maletín. O segundo, que de ese maletín saliera una cuerda y unos guantes. Entonces, no hay ninguna prueba de que eso es así. Eso es una especulación de la fiscalía. Ellos dicen, esto tuvo que haber pasado así. Pero aparte de decir que tuvo que haber sido así, no aporta ninguna prueba. Doña Aida, entonces si usted considera que esto es injusto y lo que le ha ocurrido a usted es injusto, ¿qué va a hacer? Sí. Apelar la decisión, como lo están haciendo mis abogados que están trabajando en la apelación. Apelar la decisión para que sea un tribunal de segunda instancia quien lo evalúe. ¿Por qué cree usted que equivocadamente habría llegado la fiscalía a las conclusiones a las cuales llegó? Mira, esto ya es una especulación mía, no digo que así tiene que ser, pero ellos en un primer momento querían meterme presa. Lo digo basada, a diferencia de ellos, porque estas son mis pruebas, que son de público conocimiento, y es que ellos me capturan con una orden que fue negada por 2 jueces. Entonces, cuando ellos solicitan una orden de captura ante un juez y en lugar de apelar lo que hacen es irse a otro despacho, tocarle la puerta, y cuando se lo niegan en lugar de apelar es irse a otro despacho y volver a tocar la puerta, ya ahí yo creo que tengo una prueba suficiente como para decir, había como cierta sevicia de la fiscalía por quererme meter presa. Entonces,
¿Qué es lo que yo supongo? Que ellos dijeron, vea, nosotros creemos que ella fue cómplice de la fuga de la mamá. Entonces, ¿cuál es el delito que hay que ponerle? Pues eso, que colaboró en la fuga de la mamá, perfecto. Pero es que nosotros por este delito, por la pena, no podemos privarla de la libertad con medida de aseguramiento. Entonces tendríamos que meter necesariamente otro delito que tenga un monto lo suficientemente alto como para que la podamos privar de la libertad. ¿Qué delito le metemos? Bueno, yo creo que en ese lugar había un menor de edad, claro, el hermano era menor de edad. Bueno, metámosle también instrumentalización de menores en la comisión de delito para poderla meter presa. Eso es lo que yo especulo que pasó, porque si ellos hubiesen tenido pruebas de que yo instrumentalicé al menor, pues las habrían aportado en el juicio y eso nunca pasó. ¿Ellos, dice usted, la fiscalía? Sí. ¿Quién está detrás, según usted, de esta intención de la fiscalía? ¿Por qué la fiscalía tendría esta intención? ¿Esto es algo político? Yo creo que sus motivaciones solo ellos las saben, pero podría ser un tema político, podría ser un mensaje que quieren mandarle a la sociedad a través de mí, podría ser que ante el hecho de sentirse burlados por mi mamá y de que mi mamá burló la justicia al fugarse, quisieron mandar un mensaje a través de mí de pronto a ella, o tal vez en su momento quisieron, digamos, coaccionarla para que se entregara, o hay una venganza de algún enemigo político de mi mamá, que podría ser cualquiera, considerando que mi mamá tiene un montón de enemigos en estos momentos. Entonces, cualquiera podría estar detrás de eso, cualquiera podría ser las razones, pero lo que sí está claro es que el actuar de la fiscalía no fue ético. ¿Cree usted que estas declaraciones que está dando van a repercutir en algo peor para usted? No creo que repercutan para algo peor, porque ahora mismo yo realmente estoy en manos de un juez, no de la fiscalía. Lo que sí espero es que repercutan en la fiscalía y en el fiscal general de la nación y se pregunten si realmente están teniendo un actuar correcto frente a sus ciudadanos, porque creería yo que sacar a una joven de 20 años de su casa a punta de pistola con una orden negada por 2 jueces y considerando también que la sacan de la dirección que ella misma aportó 2 días antes a través de un correo, no fue lo más correcto. Entonces tal vez lo que yo sí haría sería un llamado a la reflexión para que en su intimidad el fiscal y el resto de fiscales de este país se pregunten si realmente llevan los procesos de una manera correcta, respetando los derechos de los ciudadanos. Sí, pero no hay que perder de vista acá que su madre fue la que se fugó de la justicia. Sí, claro. Sí, mi madre fue la que se fugó de la justicia, pero no había razón para que me fueran a sacar de mi casa a punta de pistola, creería yo. Y acusar usted a la fiscalía de no estar haciendo una actuación en ley es bien complejo. Claro, pero es que yo no solamente soy quien lo piensa, también lo pensó la juez de control de garantías, que me dejó en libertad y que de hecho regañó a la fiscalía y les dijo directamente: su actuar fue grosero. Eso se lo dijo la jueza de control de garantías a la fiscalía. ¿Por qué? Porque lo que te digo, hay un procedimiento. Cuando solicitas una orden de captura ante un juez y te la niega, pues tú apelas la decisión, pero no vas a otro despacho a tocar la puerta. Y cuando te dicen que no vas a otro despacho a que te hagan el favor, porque realmente así luce y así pasó. Sí. Y tampoco te traes el avión de la policía exclusivamente para llevar a una persona que ni siquiera está por un delito grave, como sería, por ejemplo, de narcotráfico, y no te vas a traer el avión de la policía. Te lo digo porque por lo menos a los que están por narcotráfico se los llevan en un vuelo comercial, y a mí me llevaron en el avión de la policía como si yo fuera el Chapo Guzmán. Sí. Aida Victoria, le pregunta a Santiago Ángel, ¿y usted tiene razón en esa primera captura de la Fiscalía en las formas? Porque en efecto a la Fiscalía le hicieron un llamado de atención por considerar que se excedieron. Lo que pasa es que en el fondo, pues a usted no la condena la Fiscalía, la condenó un juez, y el monto de años que sí pidió la Fiscalía que fuera más amplio, finalmente lo terminó decidiendo un juez. Eso es la justicia, no el ente acusador. Entonces lo que usted está diciendo es que en Colombia se pusieron de acuerdo la Fiscalía y los jueces para una venganza política contra su mamá. No. A mí me están preguntando que si yo creo que detrás de la Fiscalía hay una venganza. Y yo di mis razones por las cuales creo que hay una venganza.
Pero evidentemente, y te quiero ser clara con esto, lo que tu compañero me pregunta es que si yo siento que en mi proceso por parte de la Fiscalía hay una venganza, y como yo tengo claro cuál es el actuar de la Fiscalía, que es el ente acusador, y también tengo claro pues cuál es la obligación del juez, que ya sería pues quien decide. Yo estoy hablando del actuar de la Fiscalía, yo jamás me he referido al juez. Bueno, Aida Victoria, hablemos entonces de su mamá, porque al saber todo esto de la condena, su mamá dice que va a volver al país. Y tengo entendido que el abogado, que es el mismo suyo, el señor del Río, está buscando la manera de que ella sea puesta en libertad por el gobierno venezolano y pueda retornar al país, ya sea mediante habeas corpus, mediante extradición, etcétera, etcétera, para que ella venga aquí. ¿Es consciente ella de que al regresar al país también enfrentaría un proceso por fuga de presos? Asumo yo que de volver ella está clara con eso, pero también creo que hay algunos, digamos, hay unas causales para eximirla de la culpa y en cierto momento ella manifestó que ella se iba porque temía por su vida y porque fue amenazada. Entonces, pues ya eso hace parte de su proceso y es ella quien puede hablar con mayor propiedad de eso. Yo te digo, por mi lado, yo ni siquiera sabía que ella tenía planes de regresar. Yo, de hecho, jamás se lo pregunté porque nunca lo vi como una cosa posible. Sí, me han preguntado varias veces sobre eso. No sé si fue que Miguel Ángel hizo unas declaraciones que no tenía ni idea o si fue que ella lo dijo públicamente, pero que yo sepa, ella a mí no me ha mencionado nada sobre regresar. Sí. Aida Victoria, permítame insistir en la pregunta porque es que usted dio unas declaraciones recientemente en donde señala que hay una intención de vengarse de su mamá y eso queda un poco en el aire cuando no se especifica sobre quién. ¿Son los Gerlain? ¿Son los Char? ¿Quiénes están utilizando a la Fiscalía y a la Justicia para vengarse de su mamá en Colombia? No, yo te dije, eso es una especulación mía. Pero yo no sé si lo mencioné aquí, tal vez tuve un lapsus y lo dije fue en otra parte, pero pensé que había dicho aquí que puede ser de muchos lados. Puede ser que hayan querido enviar un mensaje, puede ser que haya sido una venganza de ellos mismos ante el hecho de que mi mamá, entre comillas, burló la justicia, puede ser que haya algún enemigo político, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, como yo esa respuesta no la tengo clara, te dije, esto es una especulación mía, pero no estoy diciendo que es un hecho cierto, es una mera especulación. Pero, sin embargo, usted ayer trinó que va a pasar la Navidad con su familia. Entonces, todo el mundo interpretó que claramente su mamá va a volver, que buscan una prisión domiciliaria para ambas. No, espérate un momento, ¿no? No, entonces, pero ¿qué a fue? ver, es que mi familia no es solo mi mamá, ya te voy a contar qué pasó. Bueno, es que mis seguidores lo entenderán. Yo puse una historia de alguien que decía, adivinen quién no va a pasar la Navidad con su familia. O sea, un hater me ponía, adivinen quién no va a pasar la Navidad con su familia. Y a mí eso me atormentó un poco porque yo decía, cierto, ahora mi familia no es solo la mamá, familia es mi papá, familia son mis tíos, familia es mi abuela, familia mi tía, o sea, mi familia es bien grande. Entonces, como yo puse una historia diciendo que qué crueldad, que porque la gente era así, y puse este comentario que me habían hecho de que adivinen quién no va a pasar la Navidad con su familia, ayer en medio de la emoción yo me acordé de eso y dije, wow, voy a pasar la Navidad con mi familia, pero era refiriéndome a que voy a estar por lo menos en mi casa y que eso significa que por lo menos sí voy a poder pasar Navidad con mi familia, pero familia es mucha gente, o sea, familia son mis tíos, mis tías, mi papá, mi abuela. Señora Merlano, en su expediente también reposa en la Fiscalía unas presuntas actividades ilícitas que la vinculan con lavado de activos del señor José Antonio Manzaneda y que usted es la representante legal de un depósito, de un par de parqueaderos en Bogotá. En fin, ¿qué hay de la investigación de lavado de activos sobre la que recae sobre usted? Bueno, no es una investigación por lavado de activos. Lo que pasa es que es la unidad de lavado de activos quien está llevando esa acusación. Es un proceso por enriquecimiento ilícito. Ese es el delito por el que me están,
el que me van a imputar, porque de hecho todavía ni siquiera me han imputado. A esa persona que mencionas, de José Antonio Manzanera Vergara, no tiene nada que ver dentro del proceso ni de nada, porque lo que ocurre aquí es que hay un proceso por enriquecimiento ilícito que me abrieron, no porque haya unas actividades ilícitas que reposen, es porque ellos dicen, hubo un incremento inusual dentro de su patrimonio y nosotros presumimos que entonces es ilícito, demuestre que no lo es. Es eso. No es que haya unas pruebas y unas actividades ilícitas que yo haya cometido, eso no es cierto. Ahora, yo no soy dueña de nada porque, por ejemplo, yo hacía parte de una sociedad junto con mi hermano, sociedad que fue creada por mi mamá para que nosotros empezáramos a trabajar y generáramos ingresos porque obviamente ella estaba privada de la libertad. Mi mamá tenía una serie de bienes que de hecho antes de hacer política, y quiero aclarar eso, ya mi mamá tenía un patrimonio alto, creo que rondaba los 3.000 millones de pesos antes de hacer política, es decir, mi mamá cuando se metió a hacer política ya tenía un patrimonio alto. Entonces, las propiedades que mi mamá tenía en 2019, ¿verdad?, estaban de cierta manera restringidas para tener movimientos ya sea de ventas o donaciones, porque la Corte le puso una medida. Pero la Corte quita esa medida y lo que hace mi mamá es donar parte de esas propiedades a mi hermano y a mí en esa sociedad. Luego, al muy poco tiempo de esas propiedades haber ingresado a la sociedad, la SAE toma posesión de ellas porque hacen parte de un proceso de extinción de dominio. Por ende, las propiedades entraron y así como entraron, salieron, y quien las tiene ahora mismo es el Estado, y quien hace uso de ellas es el Estado, y quien saca usufructo de ellas, porque de hecho las tiene en renta, es el Estado. Nosotros no tocamos esas propiedades. Entraron a la sociedad y así como entraron, salieron. Entonces, como esta sociedad fue intervenida, nunca operó ni tuvo absolutamente nada, precisamente por esto que te estoy contando. Entonces, desde ese momento hasta acá, ya lo que yo he hecho para ganarme la vida es mi actividad como influencer, pero realmente yo nunca he cometido ninguna actividad ilícita, ni tampoco pues me han enviado nada de que reposen unas actividades ilícitas mías. Y de hecho ni siquiera me han imputado cargos, a mí ni siquiera me han hecho saber la noticia criminal, yo ni siquiera sé cómo nació el proceso, ni por qué nace, ni de qué se me acusa, ni bajo qué prueba. Doña Aida Merlano, pero a ver, esas propiedades que fueron incautadas por la Fiscalía y por la SAE, es la que usted dice, mi mamá tenía un patrimonio superior a los 3.000 millones derivado de esas propiedades. De esas propiedades. Esas propiedades, ¿por qué terminan vinculadas con tema de lavados de activos? ¿Quién les dejó esas propiedades? Obviamente que ahora ya pertenecen o están administradas por el Estado. ¿Quién les dejó esa herencia? ¿Cómo que quién les dejó esa herencia? Espérate. Mi mamá tenía unas propiedades desde antes de hacer política. ¿Por qué? Pues porque ella trabajaba antes de ser política. Se dedicaba a la construcción. ¿Pero esas propiedades son las que están intervenidas? Sí, claro, son esas. ¿Y ella cómo las obtuvo? Te lo estoy diciendo, te lo acabo de decir ahora mismo. Ella trabajaba, se dedicaba a la construcción, tenía sus actividades comerciales, y eso es lo que ella ahora mismo está peleando en su proceso de extinción de dominio, porque en un proceso de extinción de dominio la carga de la prueba se revierte. Entonces, básicamente el Estado toma posesión de las propiedades y le dice a la persona, vea, yo presumo que estos bienes son ilícitos, ni siquiera tienen que aportar pruebas, solamente cambia la carga de la prueba. Mira, normalmente se presume que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Cuando son este tipo de procesos, el Estado presume que tú eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario, porque la carga de la prueba se revierte. Entonces, ellos toman posesión de los bienes de mi mamá, obviamente porque ella estuvo involucrada en un proceso y salió culpable del tema de la compra de votos, y entonces ellos dicen, nosotros presumimos que usted estas propiedades las adquirió a raíz de este delito que comete, pero resulta que también le quitan las propiedades que fueron mucho antes de esa actividad, que era la política. Entonces mi mamá ahora está haciendo su labor con contador forense y con otros profesionales para demostrar que esos bienes fueron obtenidos de manera lícita.
Entonces, este es el proceso que está ahora mismo, en el que ella tiene que demostrar eso, y esos bienes, cuando se demuestre su licitud, quedarán liberados. Ahora, Aida, usted ha alegado su inocencia en el caso de la fuga de su madre. No obstante, el juez ya la condenó y va a tener que pasar, si no se acepta la apelación, 7 años de cárcel, 7 años y medio de cárcel. Todo esto, ¿por qué cree que ocurre? ¿Puede ser para tener amarrada a su mamá y no dejarla contar todo lo que tiene que contar sobre la manera como se financiaban las campañas políticas en el país? Bueno, como bien lo mencionó anteriormente tu compañero, el tema de la rama judicial pues ya es diferente al actuar de la Fiscalía. Entonces, hay que ver, yo no puedo hablar de la apelación porque es que no han respondido todavía, ni se ha presentado, ni están en los tiempos. Entonces, amanecerá y veremos. Esperemos que sale en la apelación. Pero el propósito de todo esto, ¿a qué lo atribuye usted? ¿Tiene que ver con la tesis que le acabo de mencionar? Yo en un primer momento lo que asumí fue, cuando me capturaron de la forma en cómo lo hicieron, y que eso sí, obviamente, fue por obra de la Fiscalía, en un primer momento fue para que mi mamá se entregara, fue lo que yo pensé. Ahora, lo que está pasando, que haya llegado hasta este punto, quién sabe. Cualquier cosa podría ser, de las que yo mencioné anteriormente. Finalmente, Aida, su abogado es Miguel Ángel del Río Malo, un activista político de izquierda, ha sido uno de los abogados que se enfrentó al expresidente Álvaro Uribe, una contraparte importante en el caso de la manipulación de testigos del expresidente Álvaro Uribe. ¿Quién paga el abogado? No, Miguel Ángel, mi proceso lo está llevando sin cobrar. ¿No cobra? No. ¿Y por qué dice o por qué decide él no cobrar? Pues porque me imagino que él sentirá algún beneficio a nivel mediático, o por su buen corazón, o por su humanidad, cualquier razón podría ser. 9 de la mañana, 8 minutos. Pues doña Aida, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM para entender un poco más de lo que está rodeando su caso. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias.